Tenía entonces 46 años, grandes deudas y le acosaba una sensación de fracaso. Ahora, repentinamente, surgió la oportunidad de convertirse en un abogado de fama nacional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de mi canal, Historias Inspiradoras, en donde estaré compartiendo algunos audiorelatos para que ustedes puedan inspirarse. Las historias que les compartiré son historias que nos dejarán siempre una enseñanza, algo que pensar y sobre todo esa inspiración para ser mejores. El relato que les voy a leer el día de hoy es del libro Grandeza para cada día. Es una recopilación de selecciones que está elaborado y comentado por uno de mis autores favoritos, Stephen Covey, y trata sobre la humildad, una virtud que en mayor o menor medida nos hace falta a todos. Así que si ustedes van en el tráfico o si están haciendo labores domésticas, les invito a escuchar estos audiorelatos si es que a ustedes les gusta la lectura, pero no cuentan con el tiempo para sentarse a leer. Así que los dejo con esta hermosa lección de humildad. El primer honorario grande que recibió Abraham Lincoln. Una tarde de 1855, un elegante abogado de Filadelfia llegó al pueblo lleno de praderas llamado Springfield, en el estado de Illinois, y preguntó cómo se llegaba a la casa de un tal señor A. Lincoln. Al llegar, le pareció una casa bastante rústica. Le abrió la puerta un hombre alto como un pino, vestido de camisa con mangas. Sus piernas y brazos eran inusualmente largos, los hombros estrechos y hundidos, y las manos y pies anormalmente grandes. Su cabello negro y tosco parecía como si nunca hubiera sido peinado. El único rasgo de aquel hombre que impresionó al visitante fueron sus ojos, profundos, tristes y sabios. El sujeto de Filadelfia se presentó. Me llamo P.H. Watson. Soy abogado de un grupo de fabricantes que ha establecido un fondo conjunto para ayudar a alguien que usted quizá conozca, G.H. Manny de Rockford, Illinois. El interés que cobrara ánimo el rostro de Lincoln. El interés hizo que cobrara ánimo el rostro de Lincoln. ¿El caso McCormick Manny? Preguntó. Watson asintió. El caso McCormick Manny era una de las batallas judiciales más cruciales de la época. Tras ser testigos del enorme éxito de Cyrus McCormick, muchas fábricas pequeñas estaban haciendo réplicas de su máquina cosechadora, pero ninguna le estaba pagando a McCormick las correspondientes regalías. Todas alegaban que sus máquinas eran diferentes a las de él. McCormick había contratado a los abogados más renombrados del país y estaba demandando al competidor cuyo caso parecía ser el más prometedor, G.H. Manny & Son. Los demás fabricantes se dieron cuenta que se irían a la ruina si Manny se iba a la quiebra. Watson había aconsejado a sus clientes: el caso está por ir a la corte ante el juez Drummond del distrito norte de Illinois, probablemente en Springfield. Les recomiendo conseguir apoyo popular. Escojan a alguien del área que sea un buen amigo del juez. Esa era la razón por la cual Watson estaba ahora en aquella casa de Springfield, hablando con el larguirucho abogado casero Lincoln. Le expuso a este su argumento más convincente: un adelanto de $500 y la promesa de recibir el honorario más grande que jamás se le había ofrecido. Lincoln nunca había manejado un caso en el que estuviese involucrada una suma mayor de unos pocos cientos de dólares, y por ese entonces su nombre era desconocido fuera del condado donde vivía. Sin embargo, Watson no le reveló a Lincoln algunos datos relacionados con el caso. Cuando Watson se marchó, Lincoln se quedó un rato sentado y pensativo. Tenía entonces 46 años, grandes deudas, y le acosaba una sensación de fracaso. Ahora, repentinamente, surgió la oportunidad de convertirse en un abogado de fama nacional.
No sabía nada acerca de las leyes sobre patentes ni del mecanismo de las cosechadoras, pero se entregó a la tarea de aprender laboriosamente todo lo que debía. No obstante, estaba preocupado. En la corte tendría que poner a prueba su capacidad frente a la de avezados juristas del este del país que tenían la experiencia y la educación de que él carecía. Durante ese periodo de intensa preparación, Lincoln solo recibió algunas cartas de Watson, pero infería de ellas que se le estaba dando riendas libres. Su confianza se fortaleció. Un día le informaron que el juicio sería trasladado, con consentimiento de ambas partes, de Springfield a Cincinnati, donde lo presidiría un juez a quien Lincoln no conocía. Pensó que debieron haberle consultado sobre el asunto, pero no le dio mayor importancia, creyendo que Watson no quería incomodarlo con los detalles. Así, cuando Lincoln se fue a Cincinnati para entrevistarse con sus clientes, iba seguro de que estos respetaban su destreza y contaban con él para ganar el caso. En su bolsillo llevaba el informe en el que había trabajado tanto y del cual dependía su futuro. Para la ocasión, se había vestido cuidadosamente y comportado con dignidad. Pero a sus colegas del este les causó la siguiente impresión. Parecía un pobre provinciano de ropa tosca que no le quedaba a la medida. Los pantalones apenas le llegaban a los tobillos y llevaba un guardapolvo manchado de sudor. Fue entonces que Lincoln empezó a desilusionarse. Descubrió que otro abogado, Edwin M. Stanton, había sido escogido para llevar el caso. En realidad lo habían contratado con ese fin casi desde el principio. Cuando Manny llevó a Lincoln a la habitación del hotel donde estaba Stanton, la puerta estaba abierta y Lincoln esperó afuera. Stanton, de baja estatura y truculento, miró al desconocido y dijo en voz alta: ¿Qué hace él aquí? Deshazte de él. No pienso asociarme con semejante simio torpe. Si no puedo tener como asociado a alguien que luzca como un caballero, abandonaré el caso. Lincoln no respondió. Aunque el insulto era deliberado, decidió fingir que no había escuchado nada. Con la frente alta y a pesar de sentirse mortificado, bajó las escaleras, cuando entonces le presentaron a otro miembro del equipo de abogados del caso, George Harding. Luego, todos se fueron a la corte. Una vez ahí, los abogados de ambas partes se saludaron, ya se habían conocido anteriormente, pero Lincoln no fue presentado y se quedó solo y aislado en la mesa de los acusados. Era costumbre en ese entonces que cada una de las partes presentara solo 2 argumentaciones. Por lo que pudo averiguar camino a la corte, Lincoln se enteró de que lo habían contratado unos días antes que Stanton. Por lo tanto, Lincoln asumió que al tener la prioridad, le correspondía a él resumir los argumentos legales a favor de Manny. El abogado de McCormick, Reverdy Johnson, se levantó y dijo con elegancia: Hemos percibido que los acusados se hacen representar por 3 abogados. Estamos dispuestos a que sean plenamente escuchados y no objetaremos que haya más de 2 argumentaciones por parte. Solamente solicitamos que a mi asociado, el señor Edward Dickerson, se le permita hablar 2 veces si así lo deseamos. Lincoln vio a Stanton y Harding intercambiando miradas, como si entre ellos hubiese algún acuerdo. Lincoln se sentía ahora como un intruso. Stanton dijo: No buscaremos indulgencia de nuestros oponentes. No tenemos intención de presentar más de 2 argumentaciones por parte nuestra. No se nos ocurriría violar esa tradición de la corte. ¿Se estaba preparando Stanton para hacer una argumentación? ¿Y entonces qué se esperaba que hiciera él?, pensó Lincoln.
Sin levantar demasiado la voz se dirigió al tribunal. Yo tengo mi argumentación preparada. Stanton lo miró y se encogió de hombros con desprecio. Claro, usted tiene la precedencia, dijo. Con cortesía instintiva, Lincoln replicó. Señor Stanton, quizás prefiera usted hablar en mi lugar. Stanton aceptó de inmediato la oferta de Lincoln, como si con ello estuviese aceptando su total retiro del caso. Harding permaneció sentado en silencio. Lincoln, comprendiendo que no podía hacer otra cosa, se retiró de la sala. Lastimado, enfadado, avergonzado, estuvo un rato de pie en las escaleras de la corte. Sin embargo, le habían pagado para que preparara una argumentación y sintió el deber de dar a sus clientes el servicio por el cual le habían pagado. De modo que regresó a la sala y se sentó entre los espectadores. No obstante, Lincoln le entregó a Watson sus papeles. Pasé mucho tiempo preparándolos, quizás le puedan ser útiles a Harding, dijo. Watson le entregó el documento a Harding, quien lo dejó ahí sobre su mesa. Ni siquiera lo miró. Al día siguiente aún seguía en el mismo sitio. Durante la semana que duró el proceso, los abogados de ambas partes cenaron juntos en varias ocasiones, y hasta el juez los recibió una noche en su casa. Solo uno de ellos no fue invitado, el hombre alto y rústico de Springfield. El juicio llegó a su clímax. Johnson, el prestigioso abogado de McCormick, presentó una elocuente apelación a los derechos del gran inventor. La persona que pudiera argumentar con éxito contra él se haría famosa. Ese era el momento en que se suponía que iba a hablar Lincoln. En su lugar se levantó a hablar Stanton, el mismo que lo había hecho a un lado. Stanton no criticó los logros de McCormick, sino que trató de rebatir punto por punto la argumentación de Johnson. Admirado por la lógica brillante de Stanton, Lincoln se olvidó de su orgullo herido. Esa noche, Lincoln salió a caminar con un amigo. La argumentación de Stanton fue toda una revelación para mí, le dijo a su acompañante. Nunca escuché algo tan bien acabado y tan cuidadosamente preparado. Y entonces se desahogó. No me puedo comparar con ninguno de ellos. No puedo hablar como ellos, ni puedo lucir como ellos. Pero Lincoln tenía la determinación de los que no se rinden. Me voy a casa a volver a estudiar derecho, dijo. Estos tipos del este están viniendo aquí cada vez más y debo estar preparado para enfrentarme a ellos bajo sus propias condiciones. El gran discurso de Stanton consiguió la victoria para Manny. Watson le envió a Lincoln un cheque por $2,000. Ese dinero representaba para él una pequeña fortuna, pero lo devolvió, alegando que no creía que debía recibir dinero alguno ya que no había tomado parte en el caso. Para entonces, Watson tenía aparentemente sentimientos cruzados en cuanto a su participación en hacer a un lado a Lincoln y volvió a enviar el cheque. Este llegó cuando Lincoln estaba en una situación desesperada. Aceptó el dinero y le dio la mitad a su asociado Herndon. Lincoln no podía borrar el dolor. Su recuerdo siempre lo acompañaría. Pero él sí podía cambiar para que nunca más lo lastimaran por la misma razón. Sus modales se hicieron más dignos, sus discursos más pulidos y profundos. Entonces se fue en pos de su primer y más profundo amor, la política. Irónicamente, el honorario que Lincoln había recibido le dio la libertad financiera necesaria para lanzarse a la campaña política, por medio de la cual conquistaría la fama que no pudo lograr en el caso McCormick-Mann. Poco después,
sería electo presidente de los Estados Unidos. Stanton fue uno de sus críticos más virulentos. Pero Lincoln nunca olvidó la diferencia entre el Stanton de las palabras brutales y el Stanton de la inteligencia sobresaliente. Y cuando tuvo que nombrar a alguien para el vital cargo de secretario de guerra, escogió a Edwin M. Stanton. Solo un hombre del carácter de Lincoln podía pasar por encima del insulto de Stanton, y solo un hombre de su espíritu bondadoso podía carecer de rencor. Después de varios años de servir al país bajo al mando de Lincoln, Stanton comprendió quién era el mejor. Mientras Lincoln agonizaba, Stanton permaneció de pie a su lado, embargado por un inconsolable pesar. Cuando los ojos del presidente finalmente se cerraron, el hombre que una vez lo agravió profundamente rindió a Lincoln este tributo póstumo. Ahora él pertenece a la inmortalidad. Mientras muchos hubieran estado completamente ofendidos, Abraham Lincoln tenía la humildad para reconocer sus debilidades y la fortaleza para esforzarse en vencerlas. Y cuando llegó al pináculo de la vida política, volvió a demostrar humildad al promover Stanton a una posición de gran prominencia y autoridad. La humildad es esencial en el liderazgo eficaz. Sin embargo, su ausencia es evidente en muchos currículos de ejecutivos. Bueno, una historia de verdad muy inspiradora, mucho que aprender de este personaje Lincoln, mucho que aprender de su perseverancia. Él no se rindió. Y realmente la humildad no es, como muchos piensan, pues despreciarse a sí mismo, sino que él reconoció sus debilidades y fue a fortalecerlas. Estudió para fortalecerlas, y esa debe ser nuestra actitud. Si alguna vez recibimos alguna crítica constructiva o quizás no tanto, tratemos de ver qué podemos aprender. Si necesitamos hacer mejor lo que estamos haciendo, pues podemos mejorar. Ese es un hecho. Hay dos tipos de mentalidades: las personas que piensan que tienen características fijas que no pueden cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy malo en X o Y cosa, y las que dicen, bueno, pues voy a adquirir los conocimientos y las habilidades para ser mejor, pero sobre todo esa lección tan grande de humildad, de ese corazón tan grande para no guardar rencor, que hizo de este hombre desconocido uno de los hombres más famosos de la historia. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Nos vemos en una próxima.